Mi nombre es Luis Muñoz, a los que no me conocen, por supuesto. Por la misericordia del Señor, soy pastor en la iglesia que hacemos vida acá, la Iglesia Bautista Reformada de Caracas. Son bienvenidos, por supuesto, todos los miembros, obviamente siempre son bienvenidos, pero también sé que hay personas que nos visitan de otras congregaciones. Y nuestro deseo, por supuesto, como bien lo aclaró al principio Luis Torrealba, Luis Muñoz, es poder dar herramientas que nos permitan en la interpretación de las Escrituras y poder sacar su mayor provecho. Vamos entonces a continuar con el tema de la Biblia comienzo a fin. En mi turno vamos a estar hablando acerca del primer aspecto del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento 1. Dice 1 porque después mi hermano Alejandro va a continuar. El Antiguo Testamento, como nos acaban de aclarar, es bastante extenso. No se puede dar una clase en general de un solo vuelo. Es bastante difícil. Pero vamos a estar hablando acerca de qué nos enseña entonces el Antiguo Testamento. Tomando lo que Luis entonces nos estuvo enseñando anteriormente, ¿qué le responderías entonces a la persona que te pregunte? Si una persona no cristiana, una persona que no sabe nada de la Biblia, te pregunta, ¿de qué trata la Biblia? Ya más o menos debe tener idea de cómo debe responder. La respuesta más general, la que da mucho del pueblo cristiano, es algo así probablemente. Bueno, la Biblia trata de la salvación que Dios ofrece al mundo pecador por medio de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Es una respuesta adecuada, está muy bien, porque sí, trata de eso. Sin embargo, como Luis nos estuvo diciendo en la clase anterior, la Biblia o Dios tiene una historia, un hilo redentor, una historia que va progresivamente. El punto es entonces, para hablar más específicamente, más exactamente, ¿cuál es esa historia progresiva que se nos presenta en la Biblia? La respuesta más exacta que nosotros tenemos que decir es el tema central de la Biblia, así lo conductor es la venida del reino de Dios. Eso es lo que trata el Antiguo Testamento, o lo prefigura, o son las bases, o lo promete, y que el Nuevo Testamento anuncia como cumplido. La venida del reino de Dios. Es imposible, entonces, leer la Biblia y no notar la importancia del tema del reino de Dios, o el reino de los cielos. Recuerden que Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, su mensaje ¿cuál fue? Mateo capítulo 13. El reino de los cielos. ¿Tú y yo? El reino de los cielos, decía el mensaje de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. El reino de los arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente fue el mensaje de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, sino que el mismísimo Señor Jesucristo también, cuando comienza su ministerio, eso lo vemos en Marcos 1, también en cada uno de los evangelios, el mensaje del Señor fue: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Así que, si queremos verdaderamente entender profundamente la Biblia, debemos entonces contemplar y entender el tema del reino de Dios o el reino de los cielos. No podemos pasar rápido por esos pasajes sin dar importancia. Debemos aplicarnos a ese concepto y entender que ese es el hilo, la historia progresiva desde comienzo a fin. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que podamos entender ese tema y que podamos verlo en todo su esplendor? Cuando conocemos mejor el plan de Dios, nuestros corazones se hincharán de gozo. Creceremos, maduraremos, nos acercaremos más a Dios
y nos gozaremos más en el Señor por la comprensión y entendimiento de lo que Dios nos ha dejado saber en su palabra. Esa es la razón por la cual esta exposición completa, para que nosotros, nuestros corazones, se inflamen de gozo, se ensanchen, como decía Pablo, con el corazón se ha ensanchado. Nosotros podemos ver entonces el plan de Dios, entenderlo, comprenderlo, y nuestro corazón se llene de gozo, de consolación y de alegría. Alguien dijo que entender este tema principal lo hace con una analogía, como dice Luis. Imaginemos que está en una selva y tenemos a un indígena que ha vivido toda su vida en la selva y que probablemente puede ser de guía en esa selva. Él conoce cuáles son los caminos, conoce cuáles son la vegetación, cuáles son los mejores árboles, dónde están las mejores frutas, conoce cuáles son los lugares de los animales más peligrosos. Él tiene un conocimiento importante. Pero imaginemos también a un ingeniero forestal, no solamente con su conocimiento científico, sino que él se adentra a la selva con ese indígena y empieza a conocer todo lo que conoce el indígena. Después de un tiempo de conocer esos aspectos, esos detalles de la selva, cada cierto tiempo el ingeniero toma un avión y vuela sobre la selva. Y de alguna forma entonces ya no solamente conoce los detalles como los que conoce el indígena, sino que comienza a ver toda esa masa selvática y comienza a ver las conexiones y la importancia con las colinas, con los valles, con los ríos y cómo influye todas esas cosas con el ecosistema en general. Pregunto entonces, ¿cuál de los dos personajes tiene un mejor conocimiento o aprovechamiento de lo que sabe? Definitivamente el ingeniero. Porque no solamente sabe los detalles como lo conoce este indígena que nunca ha salido de esta selva, sino que también conoce el aspecto general, sus particularidades, cómo se entremezclan y cómo ayuda, por ejemplo, en el ecosistema en general. Bueno, si es válida la analogía, podemos decir que cuando un creyente conoce aspectos particulares desconectados de la Biblia, es como el indígena, sí sabe algo, pero aquel que ha comprendido el tema unificador más amplio de toda la Biblia, que es el reino de los cielos, tendrá una ventaja mayor, su corazón va a gozarse. Cuando podemos comprender el todo, cuando entendemos bien el todo, sabremos disfrutar cada una de sus partes y tendremos mayor provecho de la revelación bíblica. Luis decía que había una parte del Pentateuco, había una segunda parte de libros históricos, había una segunda parte de libros proféticos. Entonces son sus partes individuales, pero cuando conocemos el hilo conductor de todas esas partes, sumando al Nuevo Testamento, entonces sacaremos mayor provecho, nos llenaremos de mayor gozo. ¿Por qué? Porque el tema del reino de los cielos es un tema que le da unidad a la Biblia, le da orden, le da coherencia, le da progresión, le da continuidad a cada una de las partes y nos muestra la revelación como un todo. Y eso, tener ese entendimiento, obviamente nos va a dar mayor fuerza y aprovechamiento en nuestras almas cuando nos acercamos a la Biblia. En la medida, entonces, que entendamos sobre este tema, aumentará nuestra esperanza. Inclusive vamos a querer estar ya al final del reino. Señor, venga tu reino ya, como nos enseñó el Señor Jesús a orar. Al mirar todo bajo la óptica del reino de Dios, hermanos, entenderemos mucho mejor lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Son beneficios cuando comprendemos esa historia, ese hilo conductor. El reino de Dios, o el tema del reino de Dios, el tema del reino de los cielos, va a avivar nuestros consuelos espirituales. Nos permite soportar las pérdidas de comodidades temporales. Nos ayudará, hermanos, a tener gozo, aunque la vida duela. Entendiendo que estamos dentro de un plan que Dios está llevando a cabo y que definitivamente cumplirá. Esos son, por decir, algunos rasgos generales de conocer este tema del reino de Dios.
de conocer ese hilo conductor y progresivo. ¿Cuál es entonces el tema del Antiguo Testamento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De que no, pueblos de santos. El reino de Dios. ¿Y cuál es entonces el tema del Nuevo Testamento? El reino de Dios. Fácil. Eso es. ¿Cuál es la promesa? Luis hablaba promesa. ¿De qué cosa? Del reino de Dios. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de qué? De la venida del reino de Dios, pero aplicándonos en qué forma. Por supuesto, todo girando alrededor de una persona, el Señor Jesucristo. Ahí entenderá usted entonces que David tiene que establecerse, expandir el reino de Israel, pero fracasa, después Salomón. Entonces, ¿quién lleva a cabo el reino de Dios? No hay nadie capaz. El Nuevo Testamento nos responde a esa frustración. Hay un rey que sí. El rey vino, el rey vendrá. Pero eso es parte de lo que vamos a comprender en todas las clases. Viendo eso, entonces, la importancia, este primer punto, vamos a ver 2 puntos en esta clase de hoy. Número 1, obviamente, el reino de Dios, y vamos a entenderlo en 2 puntos. Número 1, vamos a tener una primera parte de definición de términos. Esto es importante tenerlo claro. Es básico para que obviamente a medida que sigamos progresando y veamos el progreso de la historia y veamos las otras clases, cuando nos hablan de ese término, ya yo sé qué significa, ya yo sé que entiende bien lo que pasa, a qué se está refiriendo. Esos términos, esa definición que hasta hoy vamos a aprender, son 2 básicamente, reino y pacto. Vamos a aclararlo específicamente. Y número 2, el segundo punto que vamos a ver es hablar del reino de la creación. Más adelante voy a explicar un poco más acerca del reino de la creación. Y allí vamos a ver 2 pactos, el pacto de obras y el pacto noémico. Eso es lo que va a consistir en la clase de hoy. Vamos inmediatamente al primer punto, definición de términos. Número, ¿qué es un reino? ¿Cómo vamos a entender qué es el reino? Reino es un espacio de autoridad o soberanía. Sencillo, definición sencilla y básica. ¿Qué es un reino? Un espacio de autoridad o soberanía. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino que domina sobre todos. Es una alusión clara, hay muchos más versículos, no tenemos el tiempo de ver todos los versículos, pero es una alusión clara de que el Señor es rey sobre qué, hermanos, según este versículo, sobre todo el cosmos. Entonces, con la definición nuestra de que el reino es un espacio de autoridad o soberanía, el Señor tiene su trono sobre todo el cosmos. Él es rey soberano de todas las cosas. Solo reconocieron hasta los impíos como Nabucodonosor. Después que Dios trata con él dice: porque el Dios de Daniel gobierna sobre todas las causas, nadie le puede decir qué hace. Sin embargo, a pesar de que el rey sobre todas las cosas y él es soberano sobre toda la creación, la Biblia habla que en adición de ese reino, obviamente universal del Señor, él mismo ha mostrado o ha colocado reinos en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, ha establecido reinos particulares en la tierra. Todos esos reinos que Dios ha establecido particularmente en la tierra pertenecen a Dios y son responsables ante Dios. Nuestro estudio, una comprensión de la Biblia son, básicamente vamos a comprender esos 3 reinos que Dios ha establecido particularmente en la tierra. Y lo vamos a comprender, son 3. 1, reino de la creación. Número 2, reino de Israel. Y número 3, reino de Cristo. 3 reinos que Dios ha establecido en la tierra.
Mi clase se va a corresponder a hablar solamente del reino de la creación. La siguiente clase nos van a explicar las otras. El tema unificador, vimos desde el principio, de toda la Biblia es el reino de Dios. Bueno, para comprender eso, Dios nos ha revelado en su palabra, en toda la Biblia, en tres reinos que ha establecido. Reino de la creación, reino de Israel y reino de Cristo. Ya tenemos entonces claro el primer término. ¿Lo tenemos claro? Sencillo, ¿cierto? Esos términos siempre deben estar bien presentes. Segundo término que debemos tener claro entonces. Antes de continuar, cada uno de estos reinos depende de su rey. Dios estableció un rey en el cual sería representativo de ese reino. En el reino de la creación tenemos a Adán. Eso lo vamos a ver más adelante de que es un rey. En el reino de Israel tenemos a los reyes davídicos, la dinastía davídica. Y en el reino de Cristo, obviamente, el rey de este reino es Cristo. Entonces, ya tenemos bien claro. ¿Por qué así? El Señor lo puso así. Recuerden que es una historia, un hilo conductor que va en progresión. ¿Con qué propósito? Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10 dice: dándonos a conocer, hablando de Dios, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El reino de Dios, como vimos en el Salmo 103, que es universal, Dios ha querido establecerlo y lo ha hecho en etapas progresivamente, estableciendo un reino de la creación. Estos reinos no son aislados entre sí, ellos forman la base para el siguiente, y de esta manera Dios trae el reino de Cristo a la tierra. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos al segundo término, vamos ya entonces avanzando bastante. El segundo término. Pacto. Otro término que debemos tener claro, aquellos que quieren comprender el tema unificador de toda la Biblia. Pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, una definición nuevamente clara, sencilla, cortita, es la que vemos ahí. Es un compromiso sancionado. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso sancionado. La esencia de esta definición está en la palabra compromiso. Compromiso, ese término incluye obligación. Un pacto es donde dos partidos o dos copartantes están comprometidos a hacer algo. Y si no se hace, hay sanciones. Si yo le digo a usted, nos vemos mañana en la panadería a las 2 de la tarde y hablamos ahí, y fallo, no voy ese día, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hay sanciones legales o consecuencias terribles porque uno de los dos pudo haber faltado a la cita. No, pero si tú me quitas una casa y yo te firmo el contrato notariado de que todo fin de mes, eso cuesta tantos bolívares, y yo falto a ese compromiso de pagar la mensualidad, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias legales, retiro el bien, puedo demandar, no me han pagado, todas esas cosas. Entonces, vemos el mismo caso, pero solo uno tiene las características de un pacto. En el primero era simplemente nos comprometimos a que nos viéramos y no se dio. No me van a mandar preso por eso, no te voy a mandar preso porque no pudiste ir al tomarte el café conmigo. Pero si nos vendemos una propiedad o si falta un pago de algo así, hay sanciones legales sobre esas cosas. Entonces, podríamos decir entonces que allí hay un pacto. Entonces, ¿qué tenemos que entender? El término pacto es un compromiso sancionado. Ese término es importante porque vamos a ver que en la Biblia el trato de Dios con la humanidad ha sido siempre a través de pactos.
Ahorita vamos a ir. Estamos definiendo términos, conceptos y después vamos a ir uniendo para tener una idea más clara. Pero a la hora de hablar de pactos, aparte de la definición, tenemos que también tener claro la materia y la forma de un pacto. En nuestra iglesia hay una pareja que pronto se van a casar. Y bueno, obviamente, entre las cosas, preocupados por el anillo de boda. Como está la situación venezolana, un poco difícil conseguir un anillo de oro. Algunos tienen la posibilidad y se lo comprarán, bien costoso, chévere, gracias a Dios. Pero a veces algunos, ¿verdad?, que no tienen esa posibilidad de decir, hermano, hay anillo de plata. Un anillo. Está hecho de diferentes materiales, pero es un anillo. ¿Sí? Obviamente no tiene el mismo valor monetario, pero tiene el mismo simbolismo. Bueno, así como hay diferentes materiales para hacer, por ejemplo, un anillo de compromiso, existen en la Biblia, o podemos ver que lógicamente hay dos materias básicas por las cuales se puede hacer un pacto. Esas dos materias son, una es ley y la otra es promesa. Depende de cómo esté constituido el pacto, entonces se puede decir de qué forma tiene el pacto. Lo explico con un cuadro. En la primera columna vemos un material. La primera línea dice, si ese material es una ley, es una imposición, entonces la respuesta que se espera es obediencia. En la Biblia vamos a ver que Dios hace pacto con una persona. ¿De qué material está hecho ese pacto? Si vemos que es una ley que Dios impone, entonces la respuesta del compactante debe ser ¿qué? Obediencia. No hay otra. La ley se tiene que obedecer, y más si es de Dios. Si tiene una respuesta y si la persona no obedece al mandato que se le da, hay una sanción. ¿La sanción sobre quién? Sobre el compactante, no sobre Dios en este caso. Si el material de ese pacto está constituido por una ley cuya respuesta que se requiere es obediencia, y desobedecer esa ley trae una sanción que es al compactante, entonces podemos decir que ese pacto es un pacto de ¿qué? Un pacto de obras. Hay otro material, les dije, materiales de promesa. El pacto puede estar constituido o formado por una promesa. Si es una promesa, la respuesta que se requiere del compactante es: si yo tengo una promesa, ¿tú tienes que obedecer mi promesa? La respuesta que se espera no es obediencia. La respuesta que se espera, ¿cuál es? Recepción. Hay una sanción, por supuesto, porque hay un pacto. El pacto es que si no se cumple lo que se estipuló, hay sanción. Pero en este caso no me puedes sancionar a mí por no recibir la promesa que tú me diste. Entonces, la sanción va sobre el prometedor del pacto. Entonces, si tenemos que dar promesa, respuesta requerida, recepción, y hay una sanción que va sobre el prometedor, entonces tenemos un pacto de gracia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Por qué esta terminología es justificable? La Biblia lo enseña así. Vamos a Romanos, capítulo 4. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4. En el contexto, Pablo está hablando de la justificación por la fe. Y Pablo está diciendo que hay dos formas de conseguir de la justificación ante Dios. Pablo está diciendo, o está alegando, que hay dos formas de conseguir esa justificación. Pablo dice en capítulo 4, versículo 4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dos formas de recibir la justificación. Una por obra, dice Pablo, o está alegando que puede ser así, y la otra es por gracia. Pero si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. También lo dice en capítulo 11, versículo 6.
Dice Pablo, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hasta el momento estamos definimos la primera parte de lo del reino, ahora estamos definiendo lo que es pacto, definiendo términos para tenerlo claro. Definición de pacto, un compromiso sancionado. Hay materia que informa de un pacto, o puede ser por ley o puede ser por promesa. Si es por ley, es un pacto de obra. Si es por promesa, es un pacto de gracia. Y el otro detalle que tenemos que ver acerca del término pacto, entonces es la cabeza federal. Si ahorita pienso, lo voy a explicar. Cabeza federal. ¿Qué es una cabeza federal? Es un individuo que representa a un grupo. Ese principio está en toda la sociedad y estructura de la humanidad. Yo, por ejemplo, soy cabeza federal de la familia Muñoz Cervera. Lo hablo con mi familia. Mis buenas decisiones beneficiarán a ellos directamente, ¿cierto? Mis malas decisiones definitivamente perjudicarán a mi esposa y a mis hijos directamente. Los gobernantes, un gobernador es cabeza federal, él representa una sociedad, representa un presidente, representa federalmente un país. Cuando él habla, está hablando por un país, ya sea bueno o malo. Si toma buenas decisiones, sus gobernados serán beneficiados, ¿cierto? Si toma malas decisiones, sus gobernados serán perjudicados. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro acerca del término pacto? Número 1, su definición, un compromiso sancionado. Número 2, tiene materia y forma. Puede ser ley o puede ser promesa. Si es ley, pacto de obra. Si es promesa, es pacto de gracia. Y número 3, una cabeza federal. Un individuo que representa a un grupo. Y eso es importante porque la Biblia nos enseña que Dios siempre hace o tramita sus pactos con un representante federal. Un individuo que represente a los demás. Como está el rey, así está el reino. En el reino de la creación había un representante federal. ¿Cuál es? Adán. En el reino de Israel había un representante. ¿Cuál era? El rey davídico. El rey davídico, el que existiera para ese momento. Y en el reino de Cristo hay un representante. ¿Cuál es? Entonces, estos términos hay que tenerlos claros siempre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué definimos pacto? ¿Por qué definimos reino? Y ahora, ¿por qué definimos pacto? Ahora vamos a ver el siguiente cuadro, que es importante. ¿Cuál es la función de un pacto? Pastor, nos enseñó sobre el reino, nos enseñó sobre el pacto. ¿Cuál es la función? ¿Por qué? Porque un pacto funciona como una herramienta administrativa por lo cual Dios establece, delega y gobierna los reinos. Repito. ¿Cuál es la función de un pacto? Lo que hemos aprendido, estamos uniendo, dándole claridad a los términos que hemos aprendido. Porque un pacto funciona como una herramienta administrativa por la cual Dios establece, delega y gobierna reinos. Dijimos que en la Biblia hay 3 reinos establecidos. Eso significa que Dios estableció esos reinos, según esta definición, a través del pacto que correspondía a cada uno de esos reinos. En el reino de la creación, Dios administra ese reino a través de 2 pactos. ¿Cuál? Pacto de obras y pacto noémico. En el reino de Israel, Dios administra ese reino o administra ese reino a través de 3 pactos. El pacto con Abraham, el pacto mosaico o sinaítico, otra forma de llamarlo, y el otro es el pacto davídico. Ese reino se administra a través de esos pactos. Y en el reino de Cristo hay 2 pactos que administran ese reino, el pacto de redención y el pacto de gracia. Yo no voy a hablar de estos 2 últimos, vamos, ya definimos términos, ¿están claros? Sí, ¿verdad? A mí me costó mucho entenderlo, ustedes lo entendieron, gracias a Dios, es excelente. Ya vamos a la segunda parte, vimos que eran 2 puntos, ya vimos el primero, definición de términos, está claro. Segundo punto, reino de la creación. No vamos en esto porque eso consistirá en las clases de mis hermanos. Vamos a nuestro segundo punto entonces, el reino de la creación.
Reino de la creación, que es importante entenderlo para nosotros con respecto al tema unificador y progresivo de toda la Biblia, el reino de Dios. Se le llama reino de la creación porque en los dos pactos que vamos a estudiar, el pacto de obras y el pacto noémico, su ámbito es la creación. ¿Quiénes están incluidos en ese pacto? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Por eso se llama reino de la creación. Significa que si eres parte de la humanidad, estos pactos te gobiernan. Porque Dios trata con los seres humanos a través de pactos. Y en esta oportunidad, lo que estamos estudiando, Dios estableció dos pactos con el cual administra el reino de la creación. Toda la humanidad está siendo gobernada en estos momentos, porque esos pactos son vigentes, esos pactos hasta que la creación deje de existir, seguirán vigentes. Está entonces lo que se llama el pacto de obras y el pacto de la creación. ¿Por qué decimos que toda la humanidad está dentro de estos dos pactos? Porque con los otros reinos no es así. Por ejemplo, en el reino de Israel, el pacto administra, el ámbito que administra precisamente, hay énfasis en las bendiciones en la tierra de Canaán. Tiene que ver con los hijos de Abraham. Y las bendiciones o maldiciones en la tierra de Canaán. La buena vida o la mala vida que les prometía el pacto mosaico. En el reino de Cristo, pero Cristo no solamente es rey de esta creación, pero la Biblia dice que es el reino de la nueva creación. Y también él representa a un pueblo, como representante federal, recuerden el concepto. Entonces, por eso decimos que en este pacto, el reino de la creación, el pacto de obras y el pacto noémico que nos enseña la Biblia, toda la humanidad está bajo este pacto. Pacto de obras. Para comprender el pacto de obras, recuérdense que ya usted conoce cuál es la definición de un pacto. ¿Cuál es la definición de un pacto? Un compromiso sancionado. Te dirá, bueno, pero yo he leído Génesis bastante y yo no he visto ese título pacto de obras. Exacto. Pero como ya tenemos claros los términos, ahora nosotros vamos a ver que la estructura del Génesis, sobre todo los tratos de Dios con Adán en Génesis capítulo 2, precisamente cumplen con la definición de lo que es un pacto. Lo que nos podemos decir sin lugar a dudas, de que cuando la Biblia nos habla de lo que hacía Dios con Adán en el huerto del Edén, Dios estableció con Adán un pacto de obras. Pacto de obras, ¿por qué? Porque dos materiales. ¿Y qué le dijo Dios a Adán en ese momento? Que no comiera del árbol. Le mandó ciertas, se multiplicara, labrara el huerto y dijo, no comas de tal árbol. Le dio una ley. El pacto está establecido sobre la ley y porque es ley, hay sanciones sobre el compactante y entonces es un pacto de obra. Pero para entenderlo, tenerlo más claro, necesitamos distinguir en dos estados de Adán. El primero, el estado natural de Adán. Cuando decimos que el estado natural de Adán es que Dios creó a Adán, sí. En Génesis 1 se dice que la creación de Dios fue perfecta, que Dios decía que era buena. Génesis 1 nos habla de toda la creación en general, incluyendo la creación de Adán. Y dice Moisés que Dios dijo 7 veces todo era bueno. El estado natural de Adán era bueno. Sin embargo, Adán no es como Dios. Dios es el creador, y Adán, como toda criatura, le debe ¿qué? Obediencia. En el estado natural de Adán, si Adán obedece perfectamente a Dios, ¿Dios está obligado a bendecir a Adán? Pregunto. Dios, Adán, no hablemos todavía de la prueba del árbol. Adán recién acaba de ser creado. Todavía Dios no lo ha puesto en la prueba con el árbol en el huerto del Edén. Recuerden que el Edén no fue creado inmediatamente. Génesis nos explica que Dios hizo un huerto después. Y Adán lo puso en el huerto. Entonces, pongamos a Adán perfecto, no ha pecado, y Adán rinde obediencia y honra a Dios. Eso está bien. ¿Por qué?
porque las criaturas le deben adoración a Dios. Dios está por encima de son su hechura. Por lo tanto, aunque Adán obedezca a Dios, Dios no está obligado a bendecir a Adán, sino reconocerle buen siervo fiel, siervo inútil. Lo que debías hacer, hiciste. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Adán es un siervo de Dios. Y aunque le rinda obediencia, Dios no está comprometido ni obligado a bendecir a Adán. Porque esa es la obligación de Adán. Rendir obediencia a Dios. ¿Sí? Es importante, ese es el estado natural de Adán. Sin embargo, Génesis 2, por el tiempo no podemos ir con los detalles, solamente voy haciendo referencia, tú cercioras luego. Génesis 2 nos habla de que no solamente Adán tenía un estado natural, sino que hay un estado federal de Adán. Es decir, él representa, Dios lo coloca en un periodo de prueba. Luego de Génesis 1 y aún la creación de Adán, Dios dice en Génesis 2, la Biblia dice en Génesis 2 que Dios creó un huerto y puso a Adán allí en ese huerto para que lo labrase y lo guardase. Esas dos palabras, labrar y guardar, en todo el Pentateuco solamente se repiten una segunda vez, cuando habla en Números sobre la función de los levitas, sacerdotes, del sacerdocio levita. ¿Qué nos dice esto? De que el huerto vino a ser como un santuario dentro de la creación, un lugar donde la presencia de Dios se manifestaría de una forma especial. No ha habido caída y la creación es buena, pero Dios puso un santuario, un templo, un lugar donde el hombre se encontraría con Dios de una forma especial y única que no lo haría en el resto de los lugares. Entonces ya estamos comprendiendo que hay un lugar. Si Adán entonces Dios lo pone como un trabajo de labrar y guardar, como los levitas, el sacerdocio levita, eso nos dice entonces que Adán era un sacerdote. Pero no solamente Adán era un sacerdote. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza y señoree sobre toda la creación. Eso nos dice que Adán era un rey. Eso también lo confirma Salmo capítulo 8. Después de hablar de la magnificencia del Dios, oh Jehová, cuán grande es tu nombre sobre la tierra, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de hermosura. Pusiste todo bajo sus pies, todo, aves, cuadrúpedos, todo. También nos dice entonces que Adán no solamente era un sacerdote, ¿era qué? Un rey, un ámbito, un reino. Pero también a Adán se le dio una palabra, un mandato de Dios. Cuando le dijo, labra la tierra, cuídala. Adán se siente solo, él crea a la mujer, a Eva, pero ella está para ayudar a Adán en su cometido. Y Adán es el intermediario de Dios a Eva para enseñarle la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la historia que Eva, por la serpiente, come del árbol. ¿Quién tenía que enseñarle a Eva que no podía comer del árbol? Adán. Eso nos dice que Adán tenía la revelación de Dios y tenía la responsabilidad de explicársela, de guardar el santuario, de guardar la santidad del sitio, de guardar la palabra de Dios. Eso nos habla de que Adán también tenía un papel profético. Entonces ya estamos viendo ya lo que nos está diciendo nada más Génesis 1 y 2. Adán es un rey, es profeta y es un sacerdote. Entonces, yo sé a los que tienen un poco más de conocimiento, ¿quién tiene esos tres oficios? Cristo. Entonces se está dando una historia que se va a entender después. Hay una historia y un hilo conductor. Y el Adán tiene que administrar el reino de, ¿qué reino estamos? De la creación, para que toda la creación refleje la gloria de Dios. Entonces nosotros sabemos que Adán, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora, no solamente por eso sabemos que Adán estaba en un estado federal. Hay un estado natural y un estado federal. Dios también, por lo que dice en Génesis 2, se nos dice que Dios lo puso en el huerto del Edén. Dios lo nominó como cabeza federal, era representante. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando Adán peca, Dios maldice la tierra.
significa, y maldice toda su posteridad, lo que significa que Adán representaba a un grupo de personas, en este caso toda la humanidad. Su victoria era nuestra victoria, su caída era nuestra caída. Dios lo obligó a una ley de obediencia. Adán tenía que honrar y obedecer a Dios perfectamente y Dios no tenía por qué premiarlo, pero Dios le impuso una ley. Estamos hablando del pacto de obras, le impone una ley, un pacto de obras. Y no solamente eso, Dios le promete vida eterna. En un periodo de prueba, si Adán no come del árbol, él dice, lo confirmaría en justicia, porque si comes ese día ciertamente morirás. Dijimos, en el estado natural, Dios no tiene por qué bendecir a Adán por obedecerlo. Pero entonces Dios le hace una promesa, o había una promesa donde Dios lo iba a bendecir por obedecerlo. Eso entonces implica que Adán estaba en un pacto con Dios. Dios no está obligado a bendecir a Adán, pero Dios condescendió a hacer un pacto con Adán para que a la hora de que tú obedezcas a mi ley, yo te voy a bendecir a ti y a tu posteridad. ¿Sí? Y Dios lo amenazó con sanciones. Lo que estos detalles nos dicen es que Adán definitivamente, aunque no hay un título en todo Génesis 2 que dice el pacto de obras con Adán, la estructura está hecha para precisamente enseñarnos que Dios administró un reino de la creación a través de un pacto con un representante federal que fue Adán. Y si por todo esto no te has convencido, bueno, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Romanos 5, versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, porque así de la manera que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por Corintios 15 dice que cual es terrenal, también los terrenales, cual es celestial, también los celestiales. Entonces, no solamente eso, y un último texto en el Antiguo Testamento que también nos lo dice, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Está después de Daniel, Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, esto, hermanos, con esto concluyo, creo que está establecido el punto que definitivamente Dios puso un pacto de obras, y un pacto es lo que la función del pacto. Dios, a través de los pactos, es una herramienta en la cual Dios administra, delega y establece reinos, el reino de la creación como un representante federal, Adán, sobre toda la humanidad. Ya vimos entonces en nuestro segundo punto el reino de la creación. Dijimos que está administrado por dos pactos. El pacto de obras, ya lo vimos. Vamos al segundo pacto y concluimos. Finalizamos. ¿Cuál es el segundo pacto? ¿Cuál es? El pacto noémico. El pacto noémico. Si seguimos el hilo hasta este momento, entendimos que cuando Dios hizo el pacto de obras con Adán, toda la creación estaba en perspectiva. Bueno, cuando llegamos a Génesis capítulo 6, donde comienza a narrar la historia con Noé, nos vamos a dar cuenta que también toda la creación está en perspectiva. Eso significa que el reino de la creación está gobernado por este segundo pacto también. Ahora, luego de la caída de Adán, Adán ya no es perfecto, es pecaminoso, es un ser pecador, pero él cumplió el mandato cultural de Dios de multiplicarse. Pero así como se multiplicó la raza humana, también se multiplicó la maldad. Lo que terminó en un juicio del diluvio universal. Sin embargo, cuando leemos a partir de Génesis 6 cómo Moisés estructura la narrativa acerca del diluvio, o lo que pasa antes y después, durante y después del diluvio, notamos que Moisés hace una semejanza con la creación en Génesis 1. Moisés habla de que un viento pasó del gran abismo. Moisés habla de una tierra seca emergiendo de las aguas. Moisés habla
en el diluvio, después del diluvio, de aves llenando otra vez los cielos. Moisés habla del hombre y los animales llenando otra vez la tierra. Y también se le da un mandato a Noé, igual al de Adán: multiplíquense, establezcan la sociedad humana. Noé, como Adán, recibió un mandato, un orden, un cometido de ser fructífero y de llenar toda la tierra. A pesar de todas las similitudes, no se está restableciendo otra vez el pacto de obra, porque Noé y su familia no reciben el paraíso. Moisés y su familia no entran en justicia. Sí, Dios ha juzgado toda la humanidad, pero la maldad sigue en el corazón de Noé y sus hijos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios con este pacto noémico? Dar una estabilidad que el pacto de obra, por su maldición que hacía sobre la creación, trajo muerte y destrucción. Pero recuerden que en la caída, ¿verdad? Si toda la humanidad está representada en Adán, Adán cayó, con él todos nosotros. Si Dios por su misericordia no dejó que el primer Adán tuviera la última palabra, en el juicio con Adán dio una esperanza y una promesa. ¿Cuál es? La simiente vendrá y va a resarcir los principios. Entonces, sin embargo, seguimos en una creación maldita por el pecado, pero Dios hizo una promesa. Por lo tanto, no se puede destruir esa creación hasta que Dios cumpla su promesa. Y para que eso suceda, Dios trae un nuevo pacto con toda la humanidad, que es el pacto noémico, un pacto de preservación. El pacto de obras maldijo a la humanidad y la conduce a la muerte y al deterioro. Pero acuérdense que en ese juicio también hay una promesa que no se ha cumplido. Dios no va a dejar caer su palabra. Entonces introduce un nuevo pacto para estabilizar la maldición. El nuevo pacto, me refiero al pacto noémico. Entonces ese pacto para preservar la creación en su destrucción hasta que cumpla su promesa. Y eso es lo que vamos a ver el resto de la lista. ¿Sí lo tienen, hermano? Génesis capítulo 9, versículos 1 y 2. El tiempo ya se me fue, ya lo estoy terminando también. Pero era largo. Y lo que viene es más largo todavía. Génesis 9, 1 y 2. Génesis 9, 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esa frase, ¿dónde la hemos oído antes? Se la dijo Adán. Entonces dice el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Hay una diferencia con el mandato cultural de Adán, que antes de la perfección, la creación, Adán simplemente, la creación es una creación noble que le dejaría fructificarse y desarrollarse y cumplir con el mandato que Dios le dio de una forma armoniosa. Pero a partir de la caída, así como Dios agarra a Noé y le dice, le da el mismo cometido que a Adán, pero en este caso le dice que ahora la creación es un mundo hostil que no lo va a dejar desarrollarse plenamente. Por eso a Eva le dice, sí, te vas a multiplicar, pero multiplicaré los dolores también. O sea, la multiplicación sería dolorosa. La creación, la cual debía explotar para la gloria de Dios y le iba a funcionar armoniosamente, ahora te va a producir espinos y cardos, con el sudor de tu frente comerás. Es decir, el establecimiento de la sociedad ahora sería de forma ardua y trabajosa. Sin embargo, hermano, junto con Noé, con este pacto noémico, Dios llama a Noé y a toda la humanidad con él a que edifique, cultive, expanda y construya la civilización humana. Lo que no pudo lograr Adán, o por el pecado se había multiplicado y Dios destruyó a la humanidad, excepto esa familia, ahora Dios comienza. No es un reseteo, porque acuérdense que Noé no empieza santo y bueno como Adán,
sino simplemente un juicio de Dios, pero al final de cuentas le manda que haga y establezca la sociedad humana y hace el pacto noémico para garantizar la preservación para que viniera esa simiente que le prometió a Adán. Recuerden, el punto es Dios tiene una promesa que va a llevar progresivamente hasta su cumplimiento. Génesis capítulo 9, versículo 5. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Hemos visto que en el pacto noémico hay una creación y un encargo nuevo, lo que hemos visto hasta este momento. Pero para traer también estabilidad, Dios estableció una retribución judicial. Son los versículos que acabamos de leer. Dios, con este pacto, hermano, estableció leyes acerca de la justicia. Cómo se debe conducir toda sociedad humana. Y en estos versículos que acabamos de leer, Dios les está diciendo, les está mandando, hay un mandato, toda la humanidad, toda sociedad, en toda época, en todo lugar del mundo, está comprometida a cumplir estos mandatos. Preservar la vida y preservar la familia. Porque el asesinato, porque me parece que hay una amenaza sobre el que matare, Dios le da un poder a la autoridad, a la sociedad organizada, para que le quite la vida a ese que mata. Porque el mandato de Dios fue: fructifíquense, sean productivos. El asesinato va en contra del mandato de Dios. Si yo mato, no estoy dejando que la humanidad se multiplique. Por lo tanto, con esta ley, con este pacto, Dios estableció una justicia. Y yo les dije desde ahora, toda la humanidad está bajo este pacto. Está obligado a preservar la vida y a preservar la familia, porque la familia es el contexto donde se da la vida. Ahora miren cómo tiene implicaciones. Tenemos una historia, ya que no, sino que hoy en día nuestras civilizaciones, los gobiernos, estructuras sociales que Dios permitió, quienes hagan leyes que no sean para preservar la vida ni para preservar la familia, están violentando este pacto y están en sanción contra el pecado. Estamos entendiendo ahora muchas cosas del mundo en que vivimos. Es una sociedad caída, maldita por un pacto de obras, establecida por el pacto noémico, que va en progreso. La simiente, dice el Nuevo Testamento, vino en Cristo, el reino se va estableciendo, se ha inaugurado secretamente o discretamente, y vendrá su consumación final. Pero hay un tercer punto. Bueno, una perseverancia prometida, que es lo que acabamos de ver. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es entonces, de manera general, de manera global, lo que podemos entender del reino de la creación. Con esto entonces, con esto como fundamento, abordamos el resto de lo que dice la Biblia. Finalizo con una definición que es parte de esta exposición. Podemos ver entonces que el pacto de oro es protológico o protología. ¿Qué significa ese término? La protología es el establecimiento de símbolos, conceptos y construcciones fundamentales que son repetidos y reutilizados por Dios en su palabra. En los primeros 11 capítulos de Génesis, Dios estableció símbolos, conceptos, construcciones fundamentales que son repetidos después. Le dije que el Edén era ¿qué? Un santuario, un lugar donde Dios manifestaría de forma especial. Entonces, cuando ya vemos a partir del capítulo 12 en adelante, hay una cosa que construye David, que es esa que construye Salomón, pero que tiene la idea de David. ¿Cuál es ese sitio? Un templo. ¿Y qué hace el templo? Es un santuario. Pero ¿de dónde está ese término santuario? Bueno, antes de David, Salomón, Moisés construyó un tabernáculo. Ese tabernáculo tendría un sitio
tiene un árbol, tiene unas ciertas construcciones. Hace referencia al huerto del Edén. ¿Y qué es el huerto del Edén? Un santuario de Dios. El tabernáculo es un santuario de Dios. El templo es un santuario de Dios. Y entonces, en el Nuevo Testamento, ¿quién es ese santuario de Dios? Cristo en primer lugar, pero la iglesia. Entonces aquí vemos que se están construyendo, estableciendo símbolos, como decía Luis al principio, que cuando leemos el Nuevo Testamento, es el primer lugar de presencia de Dios, como exactamente es Cristo, y ahora todos los que están unidos a la fe se santuario. Ven la importancia ahora de la iglesia, el reino de Cristo, el lugar donde Dios se manifiesta de una forma especial. Con esto entonces llegamos hasta aquí y nos preparamos en el viaje que nos toca por toda la vida.